Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado causando un verdadero revuelo en el mundo del entretenimiento, y estoy seguro de que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente esta información. Hoy vamos a hablar de Serine y Kerem. Si han escuchado bien, vamos a sumergirnos en la verdad detrás de su tan comentada ruptura, una historia que, créanme, los dejará sin palabras. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida. Y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias por estar siempre ahí. Para aquellos que aún no lo han hecho, les recuerdo que darle al botón de suscribir es totalmente gratis, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que un pequeño gesto que marca una gran diferencia. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La relación de Serine y Sarkaya y Kerem Bürsin ha sido, sin duda, una de las más seguidas y comentadas de los últimos tiempos. Estos dos talentosos actores turcos conquistaron no solo las pantallas sino también los corazones de miles de fans alrededor del mundo, y su romance parecía sacado de una película. Sin embargo, como a menudo sucede en la vida real, las cosas tomaron un giro inesperado y la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría para muchos. Hoy no vamos a quedarnos en los rumores superficiales. Vamos a investigar a fondo, a recopilar la información más relevante y a presentarles las razones que, hasta donde sabemos, llevaron a esta pareja a tomar caminos separados. Prepárense porque vamos a desvelar la verdad detrás de su ruptura. Durante mucho tiempo, Serine y Kerem fueron la pareja de ensueño para muchos. Su química en pantalla era innegable y cuando confirmaron su relación en la vida real, la emoción de los fans se disparó. Compartían momentos juntos en redes sociales, se apoyaban en sus proyectos y, en general, proyectaban una imagen de complicidad y amor verdadero. Para muchos representaban la pareja perfecta, aquella que parecía destinada a durar. Sin embargo, la industria del entretenimiento es un torbellino constante de especulaciones y, a veces, las apariencias pueden ser engañosas. Las primeras señales de que algo no iba bien comenzaron a surgir de manera sutil. Se empezó a notar una menor presencia de ambos juntos en eventos públicos y en sus redes sociales. Las publicaciones conjuntas se volvieron más escasas y los seguidores, siempre atentos a cada detalle, comenzaron a tejer sus propias teorías. En un principio se achacó a las apretadas agendas de trabajo de ambos, algo totalmente comprensible dado el ritmo frenético de la actuación. Sin embargo, el silencio se hizo más notorio y los rumores de distanciamiento empezaron a ganar fuerza. Llegó el momento en que la prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, comenzó a insistir. Los paparazzi los seguían de cerca, intentando capturar cualquier indicio de tensión o separación. Y aunque al principio ambos se mantenían reservados, o simplemente preferían no darle crédito a los rumores, la presión mediática era inmensa. Fue entonces cuando empezaron a aparecer las primeras fuentes cercanas, que anónimamente ofrecían detalles sobre supuestos problemas en la relación. Uno de los puntos que más se especuló fue el tema de los proyectos profesionales de cada uno. Serine, por ejemplo, estaba inmersa en proyectos ambiciosos, incluyendo su participación en una producción internacional, y Kerem también estaba enfocado en nuevas oportunidades. Se habló de que las largas distancias y las diferencias en sus trayectorias profesionales podrían haber sido un factor importante. Algunos medios sugirieron que las exigencias de sus carreras individuales, que los llevaban a pasar largos periodos separados, podrían haber erosionado la relación. La logística de mantener una relación sólida cuando ambos están constantemente viajando y dedicados a intensos rodajes es, sin duda, un desafío considerable. Otro ángulo que se exploró fue el de la presión mediática. Como mencioné antes, su relación fue objeto de un escrutinio constante. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada foto, cada comentario, cada aparición pública era motivo de debate y especulación. A veces esta constante atención puede ser abrumadora y, para una pareja joven y enamorada, puede resultar agotador tener que lidiar con tantas opiniones y juicios externos. Se especuló que esta presión pudo haber afectado su dinámica como pareja, haciendo que se sintieran menos libres para disfrutar de su relación en privado. Sin embargo, la verdad, como suele ser, es probablemente una combinación de factores, y a menudo, las razones íntimas de una ruptura son más complejas de lo que aparentan desde fuera. Las declaraciones oficiales de Serine y Kerem, aunque breves, confirmaron la separación.
Serine, en una ocasión. N se expresó de manera concisa, indicando que habían tomado caminos separados y que se deseaban lo mejor mutuamente. Kerem, por su parte, también fue respetuoso en sus comentarios, enfatizando la importancia de su privacidad y la de Serine. Lo interesante aquí es que a pesar de las múltiples especulaciones, nunca hubo un señalamiento directo de una tercera persona o de un conflicto grave y público. Esto sugiere que la decisión de separarse fue probablemente una elección mutua, una constatación de que a pesar de los sentimientos que existieron, sus vidas y sus caminos empezaban a divergir. No se trata necesariamente de un final dramático, sino quizás de un reconocimiento maduro de que ya no eran compatibles para continuar juntos en el futuro. En algunos círculos, se llegó a comentar sobre supuestas diferencias de objetivos a largo plazo. Mientras que Kerem parecía estar explorando proyectos más internacionales y con un enfoque diferente, Serine estaba consolidando su carrera en Turquía con proyectos de gran impacto. Estas diferencias, aunque no directamente perjudiciales, pueden llevar a prioridades distintas y a una visión diferente del futuro, lo cual puede ser un factor determinante en la longevidad de una relación. Además, es importante recordar que ambos son personas jóvenes y talentosas en el apogeo de sus carreras. Sus vidas están llenas de oportunidades, desafíos y crecimiento personal. Es natural que en esta etapa de la vida, las prioridades y las visiones sobre el futuro puedan cambiar. Lo que pudo haber unido a Serine y Kerem en un momento dado, puede que ya no sea suficiente para mantenerlos unidos cuando ambos están experimentando un crecimiento personal y profesional tan significativo y, a veces, en direcciones distintas. La ruptura, aunque triste para sus seguidores, también es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las redes sociales hay personas reales con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. No siempre podemos entender completamente las dinámicas internas de una relación, y es importante respetar la privacidad de Serine y Kerem en este proceso. Lo que queda claro es que a pesar de las especulaciones y los rumores, ambos han manejado la situación con una considerable dosis de madurez y respeto mutuo. Han evitado caer en polémicas públicas y han optado por un silencio elegante, permitiéndose sanar y seguir adelante con sus vidas. Esto en sí mismo dice mucho de su carácter y de la forma en que valoran las experiencias vividas. En resumen, la verdad detrás de la ruptura de Serine y Kerem parece ser un conjunto de factores complejos y personales. No hay una única razón dramática, sino más bien una evolución natural de sus vidas individuales. Las exigencias de sus carreras, la presión mediática, y quizás una divergencia en sus visiones de futuro, son elementos que probablemente jugaron un papel importante. Lo crucial es que a pesar de las circunstancias, ambos han demostrado una gran dignidad al manejar esta etapa de sus vidas. Y así llegamos al final de este vídeo, queridos espectadores. Espero que esta exploración detallada de la situación de Serine y Kerem les haya resultado esclarecedora e informativa. Hemos intentado desentrañar los puntos clave detrás de su ruptura, ofreciéndoles una perspectiva basada en la información disponible y un análisis cuidadoso. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo constante significa el mundo para mí y para todo el equipo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Tenían alguna teoría sobre su ruptura? ¿Creen que los factores mencionados son los más relevantes? Déjenme sus pensamientos y comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante y valioso, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Hasta la próxima.